Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Como os digo siempre, todos los vídeos que grabo están accesibles en mi canal de YouTube Adrià Bala y en la página web de yogic.cat. Empezamos. En el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de Power Apps y en este caso veremos cómo podemos generar archivos PDF desde la aplicación Power Apps, por ejemplo, utilizando el contenido que tengamos en alguno de sus formularios. Normalmente los vídeos que grabo los grabo a partir de soluciones que tengo a aplicar en sistemas de producción reales y en las que a veces me piden cosas que en algún momento pues tengo que investigar cómo hacerlas. En este caso se me pidió que desde Power Apps se pudiera imprimir una serie de información. Bueno, la forma que vi más viable para dar esa solución es pues, bueno, generar esa información en un PDF, abrir el PDF y ya sabes que a partir de ahí pues ya lo puedes imprimir, guardar o hacer lo que quieras con él, ¿vale? Bien, he dicho que esto está basado en Power Apps, pero mucha de la programación, muchas de las herramientas que vamos a poder utilizar para poder generar este PDF lo vamos a hacer desde Power Automate. Grabamos ya algún curso de Power Automate para que os pudierais familiarizar, saber en qué consiste esta herramienta. Y cuando lo hicimos, hablamos de que es el complemento perfecto para Power Apps, para aplicar lógica al programa, para hacer todas aquellas cosas que desde Power Apps no puedo hacer. Es decir, que combinar ambas herramientas, Power Apps y Power Automate, nos permiten dar soluciones todavía más completas, ¿vale? Por tanto, una de las gracias también de este video tutorial es cómo combinar ambas aplicaciones, cómo poder pasar parámetros de una aplicación a la otra, ¿vale? Y como siempre sucede, pues cuando explicas alguna cosa, pues tienes que utilizar recursos, funciones y demás necesarias pues para acabar desarrollando aquello que estás intentando hacer. Es por eso que además de ver cómo generamos este PDF, a partir de este vídeo podremos aprender algunas funciones adicionales, ¿vale? Funciones que nos permiten desde Power Apps manejar texto, ¿vale? También funciones que desde Power Automate me permiten manejar texto. Veremos también cómo usar GIFs, ¿vale? Imágenes en movimiento en nuestras pantallas Power Apps para de esta forma pues lanzar información, darle información al usuario que, bueno, que nuestra herramienta está en ese momento procesando algo que tiene que esperar un momentito, ¿vale? Y por tanto también pues darle notificaciones de lo que está pasando, ¿vale? Porque no pensé que en ese momento está bloqueada. Pensad que en esta aplicación, como os decía, como vamos a conectar con Power Automate, pues hay un momento en que perdemos el control mientras el Power Automate está haciendo su trabajo. Bueno, hay que explicarlo, dar una notificación y sacar algún GIF, algo que se vea que el proceso está en funcionamiento y está trabajando. Bien, para ver esta funcionalidad, para realizar este ejercicio, parto de la base de una aplicación que ya tengo hecha en Power Apps. De hecho, en el video tutorial de Power Apps básico, ¿vale? Vimos cómo realizábamos, cómo configuramos esta aplicación de forma muy sencilla, ¿eh? Es de estas aplicaciones que Power Apps nos genera automáticamente a partir de una fuente de datos determinada, ¿vale? En este caso es una fuente de datos, es un SharePoint, ¿vale? Con una lista que contiene una serie de inmuebles. Entonces, Power Apps pues, nos generó esta aplicación en la que podemos ver los diferentes inmuebles que tenemos introducidos en la lista, podemos hacer búsquedas, podemos acceder a uno de estos inmuebles y ver toda su información, editarla, ¿vale? Y nada, y luego pues también teníamos
la posibilidad de crear nuevos inmuebles, ¿vale? La aplicación típica de Power Apps que nos genera cuando le presentamos una fuente, ¿vale? Entonces, ¿yo qué he hecho en esta aplicación? ¿Qué he añadido de nuevo en esta aplicación? Pues la posibilidad de generar un PDF. Yo esto ya lo tengo programado, vamos a ver cómo funciona y luego veremos el detalle de todo lo que... Bien, al darle al botón, apreciáis que me sale arriba la notificación diciendo estamos generando un archivo PDF y además el GIF, ¿no?, que muestra que estamos trabajando en ello, y seguidamente se me abre una pestaña nueva mostrándome un archivo que está en mi OneDrive y que en definitiva es el PDF que acabo de generar con los datos del inmueble que tenía seleccionado, la referencia 1743, 1743, ¿vale? Esto, claro, ya una vez tengo el PDF, pues lo puedo imprimir, lo puedo copiar, enviar, lo que me interese. Bien, vamos a ver qué es lo que hemos tenido que hacer para conseguir esto, ¿vale? Todo lo que hemos tenido que incorporar a nuestro programa para conseguir que nos genere este PDF, ¿vale? Bien, empecemos aquí en el Power Apps, cierro la aplicación, me pongo en modo edición, ¿vale? Y evidentemente lo que he tenido que hacer es agregar un elemento nuevo, en este caso un icono. Sabéis que tenéis la posibilidad de agregar iconos y vienen un montón de iconos que nos pueden servir. Pues bueno, pues por aquí he buscado el icono de PDF y lo he enganchado, ¿vale? Entonces, el tema está en qué hay que hacer cuando pinchen en el icono PDF. Recordad que tanto para botones como para iconos o demás elementos que permiten realizar una acción o desencadenar una acción en el momento que haga clic, hemos de buscar la propiedad de este elemento onSelect, ¿sí? Vale, entonces esto es todo lo que se hace, ¿vale?, en el momento en que me pinchan el botón. Veis aquí un código muy largo, pero ya veréis que no es tanto, simplemente es porque lleva incorporado un código HTML, ¿vale?, que muy sencillito, ¿vale?, y que es el que lo hace grande. Lo demás es todo muy sencillo. Bien, empecemos primero por enseñaros, luego entraremos en detalle sobre este código, ¿vale? Pero también he incorporado un nuevo elemento, ¿vale?, que es una imagen. Yo he venido aquí también, le he dicho, vale, pues añádeme una imagen, ¿vale? Y esta imagen, tenemos aquí, que le llaman la transacción, ¿vale? Una de las propiedades es qué imagen es. Yo puedo cargarla a partir de una imagen que tenga en mi disco, ¿vale? En este caso, esta imagen, ¿vale?, es un GIF, ¿vale? Por tanto, una imagen en movimiento, ¿vale? ¿De dónde la he sacado? Pues bueno, tenéis supongo que vosotros conocéis ya sitios, ¿no? Pero que no. Aquí en esta página web, loading.io, ¿vale?, encontráis un montón de imágenes y GIFs, ¿vale?, que podéis descargar. Algunas de ellas son gratuitas. Por ejemplo, esta que me he descargado yo en formato GIF es gratuita y la podéis usar perfectamente, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho es descargarme esta, guardármela en el disco, y luego en el programa, cuando voy a la propiedad Image, ¿vale?, pues seleccionar, agregar un archivo de una imagen, pues he seleccionado esta imagen que tengo en el disco, ¿vale? Otra cosa que le he hecho a esta imagen es que esté la propiedad visible desactivada, ¿vale? Si yo la activo, bueno, no porque la tengo asociada a una función, ¿vale? Voy a quitar la función para que lo veáis, ¿vale? Ahora la activo, ¿vale? Esta es la imagen. Claro, la idea que tengo es que esta imagen, ¿vale?, se ponga en marcha en el momento en que me pulsen en el botón PDF mientras estoy trabajando por detrás, ¿vale? Por tanto, de momento la voy a dejar a visible false, ¿vale? Y más que a false le voy a decir, tu valor va a ser el valor que tenga la variable v. Puedo decir v como puedo decir
visible, o bueno, la palabra que yo, o sea, el nombre que yo le pueda dar a esa variable, ¿vale? Por tanto, la propiedad visible de la propiedad visible, que está aquí, de esta imagen, ¿vale? Está en función del contenido de una variable. La variable se llama v. Entonces, si volvemos al código, el código que se ejecuta cuando pinchamos en PDF, fijaros que una de las primeras cosas que hago es esto. Set v true. ¿Qué estoy diciendo con esta sentencia? Pues establece la variable v, le pones el valor true, ¿vale? Y al final del todo le digo, y ahora me la pones a false, ¿vale? Es esta sentencia de aquí. Otra cosa que podemos ver en el código. Fijaros que utilizo al principio del todo la función concurrent, ¿vale? Y concurrent, ¿vale? Tiene dentro la función set, que establece el valor de la variable v. Luego, separado por punto y coma, tiene otro set para establecer el valor de otra variable que se llama HTML. ¿Por qué está todo metido dentro de concurrent? Porque quiero que ambas funciones o ambos comandos, ¿vale? Se ejecuten a la vez, concurrentemente, ¿vale? Yo podría haber hecho esto de forma separada. O sea, si yo prescindo de concurrent, ¿vale? Yo puedo ejecutar primero, pues por la v a true y luego por HTML con este valor. Entonces la separación tendría que ser con doble punto y coma. Recordad que cuando hablamos la primera vez de Power Apps, os dije, cuidado la versión que estéis ejecutando de Power Apps, porque la separación de valores dentro de una función, o por ejemplo, la separación para concatenar diferentes funciones dentro de una misma fórmula, ¿vale? Puede variar. Y efectivamente, este punto y coma que veis aquí, que sería el separador de los dos parámetros de la función set, en inglés es una coma. Aquí es punto y coma, ¿vale? Y aquí, por tanto, sería otra coma porque estoy separando dos valores de la función concurrent, ¿vale? Pero si yo ejecutara cosas, creo que por aquí, sí. Si yo ejecuto cosas sin utilizar el concurrent, es decir, por separado, si yo quiero ejecutar notify y después set no sé qué, no sé cuántos, pues la separación de dos funciones que no están anidadas, ¿vale? Se hace con el doble punto y coma. ¿Sí? Fijaos, aquí también hay otro ejemplo. ¿Vale? Este paréntesis que cierro aquí, ¿vale? Es el final del concurrent. O sea, concurrentemente a la vez, ¿vale? Se está ejecutando, o sea, se está actualizando el valor de v a true para que se empiece el GIF a funcionar. Y además estoy alimentando una variable HTML, ¿vale? Que contendrá los valores que yo quiero que luego se conviertan en un PDF. Bien, a la hora de establecer qué valor quiero que tenga la variable HTML, utilizo otra función más, que es el concatenate. Concatenate me permite añadir texto o concatenar texto a una variable. Es decir, yo tengo una variable determinada y la formo a partir de, en este caso, un texto fijo, que como veis es este de aquí, ¿vale? Y este texto fijo, que si os estáis viendo es texto HTML, o sea, es código HTML, ¿vale? A este texto le añado lo que concateno, ¿vale? Una variable de mi formulario. En este caso, valor tipo. ¿Qué es valor tipo? Pues yo he ido modificando los valores o los nombres de los diferentes objetos que contiene este formulario para así tenerlo más fácil a la hora de trabajar con ellos. Por ejemplo, este se llama valor tipo. Este otro de aquí se llama referencia valor.
la fecha, ¿ves? Fecha, valor, fecha alta, valor. Vale, así es como cuando yo creo un elemento dentro de un formulario, en este caso, pues él le da un valor por defecto. Por ejemplo, esto le llama tipo 1 de atacar 1, el siguiente tipo de atacar 2. Vale, pues entonces es muy difícil luego trabajar con estos valores. Aquellos que me interesa trabajar con ellos, los renombro. Recordad, ya que estamos en esto, que cuando son valores que vienen, en este caso, de un origen de datos, ¿vale? Una tabla, por ejemplo, o un checkpoint, ¿vale? Cada campo está compuesto primero por un data card, ¿vale? Que incluye dentro, ¿vale? O sea, será un objeto que incluiría dentro, por un lado, la etiqueta, ¿vale? Y por otro lado, el valor, ¿vale? Cada uno de estos campos, ¿vale? Se componen de tres. En definitiva, sería el campo, el objeto principal, que está compuesto de su etiqueta y su campo. Yo en este caso, como lo que me interesa trabajar son los valores, ¿vale? Pues he ido cambiando el nombre, ¿vale? De cada uno de los valores de mi formulario. Por tanto, aquí, volvemos a PDF. Cuando tenéis tenéis que trabajar en código un poco largo, ¿vale? Esto se puede extender, que también lo expliqué, se puede hacer más grande, más pequeño, ¿vale? Para que podáis trabajar de forma más cómoda. De todas formas, también os tengo que decir que muy cómodo tampoco es. Entonces, en el caso de, por ejemplo, aquí le tenemos que agregar un texto HTML un poco largo, lo mejor es escribirlo aparte y luego engancharlo aquí. Tenéis lo del formato de texto, que darle formato al texto, ¿vale? Que si todo esto pues lo hubiéramos metido en una línea, pues él lo intenta estructurar. Evidentemente todo el código HTML para él es un texto fijo que no te va a estructurar, no lo entiende, ¿vale? Como código, pero sí que pues los diferentes elementos de la función concatenate, pues sí que me los va a anidar, ¿vale? De tal forma que pueda verlo un poco más claro, ¿vale? Pero repito, esto es código HTML, por tanto, ni se entera. O sea, es como si hubiera puesto aquí Pepito. Nada, ¿vale? Pero me interesa que esta variable contenga todo un contenido de... Perdón por contenga contenido, pero se incluya, ¿vale? Todo un código HTML, que es el que luego vamos a transformar a PDF, ¿vale? Entonces, concateno con el tipo, aquí un punto y coma, concateno, fijaros que estoy tratando de hacer una tabla dentro de, o sea, una tabla HTML, por tanto voy concatenando los diferentes valores con inicio y final de columna, inicio y final de fila, etc. ¿Vale? Hasta que llego aquí al final, donde acabo concatenando más texto HTML, que es el final de la tabla, final de body, final de HTML, ¿vale? Por tanto, todo esto, ¿vale? Se podría resumir en un código HTML, aunque yo he añadido valores del formulario con el que estamos trabajando. Bien, veamos el resto del código. Aquí, en este paréntesis, estoy cerrando el concatenate, en el otro estábamos cerrando el set, ¿vale? Porque al final el objetivo era rellenar esta variable con un contenido. Y este último paréntesis cerraría el concurrent del principio, ¿sí? Por tanto, he ejecutado varias cosas a la vez. Vale, con que quiero hacer más cosas, quiero seguir haciendo más cosas, ¿vale? Lo que os decía antes, pongo punto y coma y puedo escribir otro comando. En este caso, otro concurrent. ¿Por qué? Porque quiero hacer dos cosas a la vez también ahora. Por un lado, establecer el valor de una variable y por otro lado, notificar. La función notify, ¿vale? Simplemente lo que hace es mostrar un texto arriba del todo de la pantalla. Es aquello que decía, estamos generando un PDF, ¿vale? Pues es este valor, es esta función de aquí, ¿vale? No tiene más que esto, ¿vale? Y el set, ya lo conocéis, otra variable, urlpa,
¿Y qué quiero que tenga esta variable? Pues mira, lo que quiero que tenga es el resultado, ¿vale? El resultado de la llamada, vamos a decirle llamada a esta función. Ya la explico esto. En realidad, la función esta lo que es un procedimiento en Power Automate, en Flow, ¿vale? Para poder llamarla, con un run, ¿vale? Y pasarle como parámetro HTML, que es la variable que hemos construido antes, yo tengo primero que añadirla a mi proyecto en Power Apps. Si no, me va a estar dando error constantemente. A ver, hay varias opciones, ¿eh? Yo si sé que la voy a añadir luego, pues la puedo poner ahora, aquí me va a dar un error, pero bueno, yo sigo adelante porque sé que luego va a estar aquí, ¿no? Pero fijaros que en datos, ¿vale? Yo tengo, además de la lista de inmuebles de SharePoint, ¿vale? Que es el origen de los datos, tengo también añadida, ¿vale? El generar PDF-test, ¿vale? Que es el nombre que le he dado al flow que he creado en Power Automate, ¿vale? Por tanto, yo aquí me estoy refiriendo a esto. ¿Y cómo añado aquí el flow de Power Automate para poder trabajar con él y llamarlo desde aquí? Pues bueno, tenéis que ir aquí a acciones, Power Automate, bueno, voy a minimizar esto, voy a Power Automate, ¿vale? Y aquí me busca dentro de la plataforma Power Automate a aquellos flujos en los que yo trabaje con Power Apps. Es decir, ¿sabéis? Vimos un pequeño tutorial de Power Automate donde os explicaba muy por encima cómo funciona Power Automate, la herramienta esta de generar flujos, ¿vale? Entonces, una de las características de Power Automate es cómo se inicia el flujo, ¿vale? Puede ser cuando me añadan un registro en una lista de SharePoint, entonces se inicia el flujo. O cuando yo, o cada ciertas horas, ¿no? O sea, con un scheduler, ¿vale? O puedo yo programarlo para que se inicia a partir de una petición de Power Apps, ¿sí? Que es lo que me interesa, precisamente ahora. Entonces, aquí me está mostrando aquellos flujos, ¿vale? Que se inician a partir de una petición de Power Apps. Yo en este momento solo tengo uno aquí, en esta lista. Solo tengo uno y este que es el mismo que ya lo estoy usando en el icono 1, ¿sí? Si lo añado sería el mismo que ya tengo añadido, ¿vale? Pues esa es la forma. Repito, vais a acción, Power Automate, os aparece la lista de aquellos flujos que trabajen con Power Apps y desde aquí lo añadís. Una cosa. Si el flujo este al final genera un valor que nosotros queremos recoger, vuelvo al código. Este objeto que estoy aquí generando y que se nutrirá del resultado de la función que me genere el flow, ¿vale? Al final, si os fijáis aquí abajo, necesito de este objeto una variable que se llama PDF URL, ¿vale? ¿Por qué puedo trabajar con esta variable incluida dentro de este objeto? Pues porque el flujo me la va a generar. El flujo le va a asociar a este objeto URLPA esta variable. Si yo tuviera el flujo este incompleto, que no lo tuviera terminado, aquí también me estaría dando error, ¿vale? Lo explico esto porque muchas veces nos pasa que es que no me está dejando añadir el punto PDF URL, me está dando error constantemente. ¿Y por qué? Y además yo ya el flujo ya lo tengo creado y está bien. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que a lo mejor tú has añadido el flujo, ¿vale? Y no tenías todavía en este flujo todo el desarrollo hecho, ¿vale? Luego te has ido al flujo, lo has acabado y resulta que esto no lo reconoce. Lo mejor es eliminarlo, ¿vale? Y volverlo a añadir. Porque entonces me añadirá todas las funcionalidades
que podamos haber retocado en el flujo. No sé si me he explicado, ¿vale? Lo mejor, por tanto, es que cuando hagamos uso de Power Automate desde Power Apps, aquel flujo que vayamos a utilizar y que carguemos de la forma que os he explicado ahora, esté ya completito, funcionando y con toda su funcionalidad. Si no, si vamos trabajando un poquito aquí, un poquito allá, resultará que habrá funcionalidades que nos dé error hasta que no lo eliminemos y lo volvemos a cargar con todo lo nuevo. ¿Sí? Vale, dicho esto, acabemos ya con el código este. Decíamos que de forma concurrente estamos añadiendo un valor a una variable, a un objeto, ¿vale? Que será el resultado de llamar al flow, se llama con run, ¿vale? Y pasándole la variable HTML, ¿vale? Y a la vez que hago esto, también saco el cartelito de generando archivo PDF, ¿vale? Punto y coma. Hago más cosas. ¿Qué quiero hacer más? Pues bien, como en teoría aquí, si todo ha ido bien, hemos terminado. Yo establezco VA false. De esta forma, el valor de visible del objeto, del GIF que tenemos ahí rulando, se pondrá en falso y por tanto desaparecerá de la vista. Y lo último que voy a hacer ya es el launch. El launch, creo que ya lo vimos también en algún otro video tutorial, me permite lanzar una URL. ¿Qué URL quiero lanzar? Pues la que me va a devolver el flow que acabamos de lanzar. El flow que acabamos de lanzar hará varias cosas, como veremos ahora, pero entre ellas, perdón, al final lo que acaba es generando un vínculo a una URL donde estará nuestro PDF. Y antes de meternos en Power Automate para ver qué hacemos allí, ¿vale? Una cosa os quiero explicar sobre el código HTML, ¿vale? Que hemos grabado aquí. Fijaros que una de las cosas que hace, al principio crea una tabla pequeñita, ¿vale? Para poner lo que sería el título, ¿vale? El título del documento este que estamos haciendo, ¿vale? En el título este, pues ponemos el detalle del inmueble y al final una imagen. ¿Qué imagen? Pues aquí, dentro de imagen, dentro de donde tendría que ir la imagen o la dirección donde tengo yo esa imagen, he escrito mi logo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer en Power Automate? Pues yo voy a coger mi logo y lo voy a sustituir por todo el código de una imagen. No lo voy a arreglar, sino leeremos el contenido de la imagen y lo meteremos aquí. ¿Vale? Esta es otra de las cosas. ¿Para qué? Pues para que al final, ¿vale? Cuando ejecutemos, vamos a volver a ejecutar el programita para que nos acordemos de todo lo que hace, el GIF, el aviso arriba generando archivo PDF, y ahora finalmente se me abrirá el OneDrive cuando lo vea oportuno, ahora, ¿vale? Y dentro de del OneDrive pues me está mostrando un archivo que es el PDF que genera. Fijaros, lo que os decía, detalle del inmueble y una imagen, un logo, ¿vale? Pues esto también creo que lo tengáis en cuenta para ahora cuando veamos el Power Automate. En cuanto al diseño de este PDF, ya sé que me vais a decir de todo, pero también os he dicho yo en algunos videotutoriales que el diseño no es lo mío, ¿vale? Yo soy de la informática del texto plano, ¿vale? Y los que se dedican al gráfico, pues hacen su tarea muy bien, magníficamente, y afortunadamente los tenemos, para que luego arreglen estos desastres, ¿no? Que hacemos gente como yo, a la hora de construir un documento, ¿vale? Pero bueno, cada uno lo suyo. Bien, vamos a ver ahora toda la parte que se ha programado en Power Automate, ¿vale? Yo tengo aquí mi flujo ya generado, ¿vale? Y lo vamos a editar, ¿vale? Para que veáis todo lo que hemos hecho. Bueno, no os asustéis, ¿vale? Si veis aquí 50.000 cosas, porque veréis que la mayoría de ellas hay un par de cosas complejas, todo lo demás es sencillísimo, ¿eh? Primero de todo, ¿cómo he creado yo un flow?
basado en Power Apps. Mirad, vamos a generar uno aquí nuevo, ¿vale? Y así vamos viendo alguna de las cositas que vamos a ir haciendo. Para generar un flow de este tipo, ¿vale? Hay que crear un flow del tipo instantáneo. Se ejecuta de forma manual. O sea, hay un botón que lo inicia, en este caso un botón de Power Apps, ¿vale? Pues nada, aquí, ¿cómo vamos a tener el botón? Pues el botón lo vamos a hacer desde Power Apps. Fijaos que hay varios otros sitios desde donde podríamos nosotros añadir un botoncito que se ejecuta. En nuestro caso, Power Apps, ¿vale? Le voy a poner un nombre, ponemos test, y ya está, ¿vale? Esto ya me genera un flow cuyo origen es Power Apps. Y aquí no necesito hacer nada. Yo sé que aquí se arrancará este flujo en el momento que alguien desde Power Apps me invoque, ¿vale? ¿Cómo invocará? Pues como hemos visto antes, añadiendo el flujo llamado, en este caso, test dentro del Power Apps y haciendo mención a él con un rojo, ¿vale? Vale, seguimos con el que ya teníamos diseñado. Por tanto, la primera parte facilísima. Segunda parte, necesito la hora actual. ¿Para qué quiero la hora? Pues muy fácil, porque yo voy a generar un archivo, este archivo lo voy a guardar en el OneDrive y necesito que este archivo pues tenga un nombre distinto, ¿no? Cada vez, ¿vale? Pues que no se llame cada vez igual y por tanto voy a utilizar la hora actual, que me da segundos y demás, con lo cual consigo que cada vez que genero un documento pues tenga un nombre diferente. No es más que eso, ¿vale? Esto es tan fácil, vamos a lo que estamos creando, como decirle, oye, pues aquí en integrado están las funciones de hora y tal, hora actual, ya está, ¿vale? Así de fácil. Por tanto, superamos ya los dos primeros puntos de mi flow sin ninguna dificultad hasta ahora, ¿vale? Es bueno, hasta ahora no se ha dado el caso, pero es bueno que a cada uno de estos pasos del flujo le vayamos dando un nombre, ¿vale? Porque muchas veces hacemos acciones repetitivas y luego pues me es difícil saber a cuál me estoy refiriendo, si a la primera, la segunda, la tercera, ¿vale? Entonces, por aquí es muy fácil cambiarle el nombre, ¿vale? Venimos aquí y cambiar nombre, ya está, el nombre que yo quiero. En este caso no me hace falta, ¿vale? Cargar contenido, archivo, logo. Aquí sí que he cambiado el nombre. Vale, esto es tan fácil como venir aquí. Vamos a ver lo que estábamos haciendo ahora, ¿vale? Agregar un nuevo paso. Este paso tiene que ver con OneDrive, por tanto, su buscador que acabamos antes, con OneDrive. Y a ver. Aquí. Obtener contenido de archivo. Evidentemente me dice cuál es el archivo. Bueno, de entrada, ya lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre, ¿vale? Para saber qué estamos haciendo con esta acción dentro del OneDrive, porque si no, es lo que os decía antes, nos puede luego resultar difícil saber a qué nos estamos refiriendo. Y como lo que pretendo es cargar el contenido del archivo de logo, aquel que quiero luego sustituir en el HTML, pues voy a cambiar nombre, cargar contenido archivo logo, ¿vale? Ya está. Y así lo veo. Y luego, bueno, pues me voy a buscarlo dentro de la raíz de mi OneDrive. Tengo una carpeta que se llama Power Automate, que tengo varios iconos, creo que era este, ¿vale? Y ya está. Aquí lo que he conseguido, ¿vale? Es decirle, cárgame el contenido del logo, ¿vale? Que tengo en esta ubicación. Siguiendo con lo que hacemos en el Power Automate que ya tenemos creado, iniciamos una variable. Esta variable la voy a utilizar para cargar todo el contenido, ¿vale? Del archivo logo. ¿Y cómo se consigue esto? Utilizando una función. A ver, las funciones las podéis escribir si hacéis un clic en
en el valor donde podáis escribir la función, desde aquí, ¿vale? O sea, hacéis un clic y os aparecerá esta ventanita donde podéis escribir las funciones. Ya que estoy aquí, normalmente cuando yo utilizo valores, ¿vale? Puede ser que sean valores derivados de una expresión o una función, para lo que queráis, o contenido dinámico. El contenido dinámico sería valores que me vienen de la ejecución anterior, ¿sí? En este caso me interesa la función, por tanto me voy a expresión. Pero es difícil de ver aquí todo el contenido de la función, por tanto lo he escrito aquí en un notepad, ¿vale? Para que veáis qué es lo que hace. Bien, la función es data_URI, ¿vale? Data_URI sería como la manera de acceder a recursos de Internet. Deciros que los que conozcáis bien HTML, protocolos de Internet, y conozcáis la estructura de datos JSON, ¿vale? Tenéis mucho ganado con Power Automate, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es accediendo al identificador de un recurso de Internet y concretamente a su body, ¿vale? A su cuerpo, ¿vale? ¿De qué recurso? Aquí he puesto cargar contenido logo. Pues sería de este recurso, ¿vale? Por tanto, si queremos hacer esto en el flow desde cero, el flow que estábamos construyendo, ¿vale? Pues necesito añadir una acción, en este caso tipo integrado, busco inicializar variable, ya me aparece aquí, inicializar variable. Nombre de la variable, vamos a llamar mi logo, ¿vale? El tipo de contenido, ¿vale? Va a ser una cadena, ¿vale? Porque va a contener toda la cadena de datos del archivo logo, ¿vale? Y el valor podemos engancharle aquí en la expresión, ¿vale? La formulita que tenemos aquí, pues, engancho aquí. Vale. Hay un problema, y es que aquí está haciendo referencia, si os fijáis, a cargar contenido de archivo, y aquí le hemos dicho obtener contenido de archivo logo. Por lo tanto, esto lo tengo que cambiar. Si no, no me funcionaría. No encontraría este objeto. Entonces, obtener contenido de archivo. Casi hubiera acabado antes cambiando el nombre al otro, pero bueno. Contenido de archivo logo con minúsculas. Vamos a cambiar también esto. Vale. Aceptar. Fijaros una cosa también, que no os he dicho. El nombre del objeto al que estoy haciendo referencia tengo que escribirlo con guiones bajos, ¿vale? Aunque su nombre real sea con espacios, ¿eh? No admite espacios, hay que poner guioncitos bajos para hacer referencia a él. Muy bien, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido acceder a un archivo del OneDrive, donde tenemos un logo, y el contenido de ese archivo lo hemos metido en una variable. Eso es lo que tenemos. Aparte, bueno, hemos obtenido también la hora actual, que lo utilizaremos luego más adelante. Y todo ello partiendo de una llamada que se nos ha hecho desde Power Apps. ¿Qué nos falta ahora? El contenido de esta variable, que es el contenido del archivo del logo, ¿vale? Lo tenemos que poner dentro del código HTML sustituyendo el texto que hemos puesto de mi logo. Nosotros hemos puesto una imagen cuyo source es mi logo. Ese mi logo lo vamos a sustituir ahora por la variable mi logo. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero necesitamos
escribir una sentencia. Para ello utilizáis el compose, en español es redactar. Buscar redactar, ¿vale? Os permite realizar una operación de datos, y aquí en este caso redactar, ¿vale? Y aquí podemos escribir nuestra función, ¿vale? La función la tengo aquí, vale, sí. La función, ¿qué es lo que nos hace? Pues reemplazar mi logo, el string, las palabras mi logo, ¿vale? Con la variable mi logo. ¿De dónde encontraré este texto? ¿En qué archivo o en qué lugar está mi logo para sustituirlo por la variable mi logo? Pues mira, está en trigger body. Trigger body sería el cuerpo del mensaje que me llega del disparador. En este caso, el disparador, ya sabéis que en Power Automate se puede ejecutar algo a partir de, o como consecuencia de algo que ha pasado. En este caso, lo que ha pasado es que se ha pulsado un botón, ¿vale? En Power Apps. O sea, el trigger, el disparador, ¿vale? Viene de Power Apps y lleva un cuerpo, lleva en este caso un parámetro, ¿vale? Que es el que estoy leyendo. Pues esto se llama trigger body, y dentro del trigger body podría llevar varias cosas, entre ellas una que se llama crear archivo _contenido del archivo. Ahora os explico de dónde viene esta palabra, ¿vale? O este campo dentro del trigger body, ¿vale? Pero lo que me interesa ahora es que veáis que simplemente es una función de replace. En la función de replace tiene tres parámetros. Por un lado, dónde voy, cuál es el archivo, cuál es el lugar donde voy a hacer esta sustitución, qué es lo que quiero sustituir y por qué lo voy a sustituir, con qué lo voy a sustituir, ¿vale? Esta sería la sentencia. Vale, me la copio, la enganchamos allí, y ahora os explico de dónde saco esto de crear archivo, contenido, archivo. Aquí nos vamos a una expresión, engancho la expresión y, ¿vale? Esta es la expresión que veíamos antes en NetPage y colocada aquí, ¿vale? Os decía que me falta explicaros de dónde viene la palabra esta o el campo este dentro de trigger body. ¿Cómo conseguís esto? Primero, ya deciros que esto va a ser siempre así, siempre que vengáis o siempre que el desencadenador sea Power Apps. Y siempre que estéis utilizando una versión de Power Automate en español. Si fuera en inglés, este nombre sería distinto. ¿Sí? Vale, entonces, para poderlo ver, me voy al flow que yo tengo ya aquí hecho, ¿vale? Mejor dicho, vamos a ver su última ejecución, ¿vale? Ya sabéis que un flow, si accedéis, si no vais directamente al editar, podéis acceder y ver, pues, estadísticas y qué ha pasado con él. Pues bueno, de la última ejecución, yo cojo y digo, voy a ver qué ha pasado en la última ejecución. Me dice que se han ejecutado todas las acciones correctamente. Y el origen de los datos es un Power Apps, y si lo despliego me dice qué ha venido en ese Power Apps. Pues en ese Power Apps ha venido este esquema, ¿vale? Y he conseguido sacar estos datos. ¿Qué son estos datos? Pues fijaros que es el código HTML que nosotros hemos escrito en Power Apps. Pero ya montado, con las variables incluidas, etcétera. O sea, si veis por aquí, esto es casa, esto es la referencia con el número de referencia. O sea, ya viene montado el HTML, ¿vale? Que acabamos de crear desde Power Apps. Vale, pues esto, crear archivo _contenido del archivo, ¿vale? Es el parámetro del trigger body, ¿vale? Que yo necesito, ¿vale? Para hacer referencia a dónde está el texto donde voy a hacer esa sustitución, ¿vale?
Y lo que voy a sustituir de aquí, a ver si lo encontramos, estaba por encima, por arriba, en la primera tabla, detalles del inmueble, y aquí tengo quiero incorporar una imagen cuyo source, cuyo origen es mi logo. Pues este mi logo es lo que va a ser sustituido por la variable que hemos construido anterior. ¿Sí? Bien, hasta aquí esta sería la parte más compleja o poco intuitiva, ¿vale? De todo este flujo o este proceso que estamos generando. Nos faltan 4 pasos más que ahora veremos, pero que veréis que son bastante más sencillos. Soy consciente de que en este video tutorial estamos añadiendo código, estamos añadiendo cosas nuevas y a veces es difícil captar toda esta información para reproducirla y poder hacer vosotros el ejercicio para ir probando, ¿vale? Por tanto, yo no tengo ningún problema en que me enviéis comentarios, os suscribáis a mi canal, me enviéis comentarios y yo os enviaré enlaces para que os podáis descargar todo este código y lo podáis aplicar. Evidentemente, eso sí, el código estará basado pues en toda la funcionalidad que teníamos hecha hasta ahora, por ejemplo, en toda la Power Apps, que ya la aplicación que teníamos hecha de inmuebles, ¿vale? O sea, pero eso ya lo tenéis fácil porque también en anteriores cursos, ¿vale? Podéis acceder a ellos y podéis realizar el ejercicio y partir también de la misma información. Pero bueno, cualquier cosa que necesitéis, me enviáis un mensaje, yo os envío la información que os hace falta. Si os hace falta, por ejemplo, incluso hasta el Excel aquel que genera la base de datos con la que luego trabajamos, lo que queráis. Eso sí, también me gustaría que os suscribierais y así también os tengo un poco controlados, ¿vale? Bueno, seguimos con el tema. Fijaros que en el flujo que estamos viendo, una vez hemos hecho este redactar, lo siguiente es crear el archivo HTML. Vale. De alguna forma me ha llegado un archivo, un contenido, ¿no?, del Power Apps, y luego a ese archivo le hemos hecho cosas, le hemos modificado datos con estas funciones de aquí. Ahora lo que me toca es guardarlo en OneDrive. ¿Por qué lo quiero guardar como HTML si lo quiero en PDF? Pues porque quiero luego utilizar una función o una característica de OneDrive, ¿vale?, que me permite convertir el archivo, un archivo que yo tenga en OneDrive, en PDF sin más, ¿vale? Así de fácil. Una vez lo haya convertido, lo guardaremos, ¿vale?, y crearemos un vínculo para enviarlo, ¿vale? Finalmente, bueno, aquí lo que hacemos es eliminar el archivo HTML que me ha servido de puente, ¿sí? Ya está. Vale, pues hagamos estos pasos. Veréis que es sencillo. Nos vamos a nuestro flow, de aquí, ¿vale? Y en el siguiente paso, lo que queremos es agregar una función de OneDrive. Bien, en la que me permita crear un archivo, ¿vale? Aquí ya podemos empezar con lo que os decía al principio. Aquí creamos un archivo, aquí abajo volvemos a crear un archivo. Para no confundirnos, a este le llamaremos crear archivo HTML, ¿vale? Por tanto, le cambio el nombre y le llamo crear archivo HTML. Vale. ¿Dónde lo quiero crear? Pues bueno, yo tengo una carpetita en root de OneDrive que se llama Power Automate.
Bien. Root Power Automate. Vale. Nombre del archivo. El nombre del archivo va a ser inmueble y .html. ¿Vale? Contenido del archivo. El contenido del archivo es lo que acabo de construir en esta función. Por tanto, la salida de redactar. ¿Sí? La salida de redactar. Vale. Con esto consigo que en mi OneDrive se genere un archivo HTML igual que el que me venía al principio, pero en el que ya se le ha hecho esa modificación, ¿vale? Donde se le ha añadido el logo, ¿vale? El siguiente paso es convertir un archivo a PDF. Bueno, vamos a convertir el archivo a PDF. Nuevo paso, también es de OneDrive. Yo decía que estos últimos pasos son muchísimo más sencillos, ¿vale? Convertir un archivo, ¿vale? ¿Qué archivo? Pues siempre fijaros que los pasos que vamos haciendo muchas veces tienen que ver con lo que se ha hecho anteriormente. Pues yo tengo anteriormente que he hecho un archivo HTML, ¿vale? Y por aquí yo puedo encontrar crear archivo HTML y con el identificador ya me vale para que lo localice, ¿vale? Pues este archivo HTML me lo conviertes a PDF. Fijaros que tendría otras opciones. A mí me interesa que me haga un PDF. ¿Sí? Muy bien. Y este archivo que me acabas de convertir a PDF no está en ningún lugar, está en memoria, estamos trabajando con él. Yo creo que me lo guardes también en mi OneDrive. Fijaros, hemos creado, un archivo HTML, lo hemos convertido y ahora lo crearemos, ¿vale? Como archivo PDF. Fijaros que aquí el nombre, como el otro no me importaba porque el otro lo voy a borrar al final, ¿vale? El HTML, pero este, como a lo mejor se va a quedar ahí y vamos a ir creando, pues para que cuando cree uno nuevo no me lo machaque con el mismo nombre, voy a usar hora actual. A esta hora actual podríamos ser más finos y luego aplicar una función para formatear esa hora y poner en formato numérico, lo que queramos, ¿no? Pero bueno, para el ejemplo que os quiero hacer ya me vale. O sea que yo voy a enganchar a la palabra inmueble a la hora actual y a .pdf, ¿sí? Y lo voy a guardar en Power Automate, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. El siguiente paso, por tanto, es crear nuevamente en OneDrive, crear un archivo. La ruta, pues en el mismo sitio que antes. En la raíz y la carpeta Power Automate, ¿vale? Nombre del archivo hemos dicho que sería inmueble. Le añado la variable que hemos creado, perdón, la hora actual, variable, o sea, la hora actual que hemos obtenido aquí arriba. Esto estará por aquí, hora actual, ¿vale? Recordad que cuando tengáis que introducir datos en un paso de vuestro flow, podéis utilizar siempre contenido dinámico, es decir, contenido que se ha generado previamente, o expresiones, funciones, como también hemos visto. .pdf. Muy bien. ¿Cuál va a ser el contenido del archivo? Pues el contenido del archivo va a ser el contenido de la ejecución anterior, es decir, del paso anterior, ¿vale? Tenemos un paso que se llama convertir un archivo y de convertir un archivo puedo usar contenido del archivo, ¿sí? Por tanto, le estoy diciendo, por favor, créame un archivo en esta carpeta que se llame así y que contenga el contenido de la salida anterior. Y una cosa que podemos hacer es, igual que hemos hecho el de arriba, para diferenciarlo, pues cambiarle el nombre. El nombre, vamos a crear archivo, en este caso PDF. Ahora creamos el HTML, aquí creamos el PDF. Vale,
Una vez tengo el PDF creado, lo que necesito es un vínculo para pasárselo al Power Apps y que lo pueda usar, ¿vale? Pues en el nuevo paso, el vínculo también es un vínculo hacia OneDrive, por tanto lo busco dentro de OneDrive. Aquí encontraremos crear un vínculo para compartir, ¿vale? ¿Cuál es el archivo pues, que acabamos de crear? Aquí. Crear archivo PDF identificador. Vale, pues este. Tipo de archivo. Pues como quiero simplemente que lo puedan ver, ni editar nada, pues tipo view, ¿vale? Y el ámbito, pues bueno, anónimos, ¿vale? Podríamos hacer pues que solo se viera para la organización o la persona que nosotros decidiéramos, ¿vale? Muy bien, el siguiente paso que nos tocaría hacer ahora, ¿vale? Para dejar limpio el OneDrive es eliminar el archivo HTML que habíamos creado antes, ¿vale? Pues simplemente tenemos que buscar el identificador de ese archivo y eliminarlo porque ya no nos sirve para nada. Por tanto, aquí un nuevo paso, nuevamente de OneDrive. Buscamos eliminar archivo. Vale, ¿qué archivo quiero eliminar? Pues de lo que ha sucedido anteriormente, busco. Y aquí es donde veis la importancia de haber dado nombre a cada uno de los pasos, ¿vale? Yo ahora quiero trabajar con el crear archivo HTML. Ahora lo he puesto con 2 otros, no pasa nada. Crear archivo PDF, no. Convertir un archivo, no. Crear archivo con 2 O's, HTML, el identificador. Vale, pues este es el que quiero que te cargues. Y ya solo nos queda responderle al Power Apps, un paso en el que nos pongamos en contacto con el Power Apps y le devolvamos la información, en este caso la URL, ¿vale? Que le va a permitir conectarse al PDF. Vale, entonces como yo estoy intentando hacer algo con Power Apps, pues ya he puesto precisamente lo que quiero, responder a una instancia de Power Apps a un flujo. Muy bien, pues y quiero agregar una salida. La salida que quiero agregar es un texto, ¿vale? Le voy a enviar un texto. ¿Qué tendrá ese texto? Pues la URL que quiero que pueda utilizar. Vamos a llamarla, creo que le llamamos PDF URL. ¿Y dónde está la URL? Pues el resultado de esta acción de aquí abajo, que se llama, no de esta, perdón, crear un vínculo para compartir. Pues en crear un vínculo para compartir tengo URL web. Perfecto, pues ya está. Con esto terminamos nuestro flujo, ¿vale? Bien, ya está aquí el video tutorial de hoy. Espero, como siempre, que os sea muy útil. Sé que este video tutorial es un poquito más largo que otros, pero ya sabéis que a mí me gusta todo aquello que explico, probarlo y explicar hasta el último detalle para que se entienda, porque este es mi objetivo, ¿vale? Que aprendáis a utilizar estas herramientas. Y sabéis que podéis acceder a todo este contenido en mi canal de YouTube, Adriabala, también en mi página de yogi.cat. Y como os decía, podéis suscribiros, podéis enviarme comentarios, por ejemplo, como os decía antes, si necesitáis información o documentación adicional, os responderé gustosamente y nos vemos en el siguiente video tutorial.